Vamos a dar inicio al discipulado de hoy. Aleluya. El discipulado sobre Simón Pedro. Estaremos alcanzando los 12 discípulos. Aleluya, durante los próximos meses. Y hoy tenemos aquí a la mano un material que nos va a ayudar a resumir y a conocer este gran personaje, discípulo que luego se convierte en tremendo y gran apóstol, y luego de ser apóstol también se convierte en profeta. Así que todo eso lo vamos a discutir en la noche de hoy. Dice el material que usted tiene a la mano, ¿por qué 12? Ciertamente, pues Jesús está reclutando discípulos allá en Capernaum, allá en el mar de Galilea, en el norte, muy cerca de Nazaret. Y dice allí la hoja, ¿por qué 12? Leo con ustedes. El número 12 está lleno de valores simbólicos en la Biblia. ¿Cuántos me siguen? 12 eran las tribus de Israel. 12 eran los hijos de Jacob. Jesús estaba estableciendo un nuevo liderazgo para el nuevo pacto. Los 12 discípulos representarán los nuevos líderes del nuevo Israel de Dios. Más adelante, usted busca allí todos los versos que estoy compartiendo para que tenga tarea en este mes y estudie la Biblia conforme a lo que está allí marcado. Recuerde que la Biblia no se lee, la Biblia se escudriña, la Biblia se estudia. Usted lee el Facebook, usted lee Instagram, usted lee el periódico. La Biblia se escudriña. Esdras 7:10 es para inquirir en ella. Y cuando yo voy a Lucas capítulo 22 y Marcos capítulo 3, Jesús está hablando sobre estos discípulos, una de las funciones poderosas que ellos van a ejercer dentro de su selección, dentro de su directiva. Gloria a Dios. Así que estos 12 discípulos se convierten en 12 apóstoles. Póngase el cinturón. Tienen que buscar esos versos. Y estos 12 apóstoles van a juzgar las 12 tribus. Hay un encuentro entre los 12 del antiguo y los 12 del nuevo. Se infiere que los 24 ancianos que Apocalipsis anuncia allá, según Juan en sus visiones, podría estar apuntando entre el gobierno del Antiguo Testamento y el gobierno del Nuevo Testamento, porque el 12 significa gobierno. O sea, serían los 12 líderes del Antiguo con los 12 líderes del Nuevo. Ahí tienen la suma de los 24 ancianos. Cuando yo voy acá a Lucas capítulo 6, versículo 13, dice la Biblia, ¿a cuánto le gusta la Biblia? Escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles, del griego apostelo, traducido como enviados, en arameo shalía, atiende, en arameo shalía, gloria al Señor, aleluya, que es lo mismo que un representante oficial del Sanedrín. Lucas capítulo 6, vamos a ver esos versículos que allí acumulé, 5 versos de gran interés, gloria a Dios, aleluya. Lucas capítulo 6, después lo buscan y lo estudian. Jesús los identifica, vamos desde el verso 12 para que observe algo. Lucas capítulo 6, Jesús los identifica, los nombra y los pone bajo su directiva. ¿Tú te imaginas ser parte del equipo de trabajo de Jesús? ¿Tú te imaginas que tú y yo estuviéramos trabajando dentro del equipo de Jesús? ¿Quién se atrevería a robarle a él, discutirle, levantarle la voz, llegar, aleluya, tarde o molestarse por alguna decisión? El sabio más grande está en la tierra. Verso 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pausa. Mira lo que dice el verso. Y cuando era de día llamó a sus discípulos. A Jesús lo estaban siguiendo más de 70 personas. Preste atención. Y seguían creciendo, incluyendo mujeres. Óyeme bien. Y lo seguían desde inicios de, aleluya, de su ministerio. Hay un hombre llamado Matías que lo van a escoger a suerte porque Judas se quita la vida. Y uno de los requisitos para mencionar a estos hombres dentro de la selección en Hechos 1, uno de los requisitos es que tenía que haber estado de cerca al ministerio de Jesús desde el Jordán.
¿Me siguen? Cuando mencionan a Matías y a otros nombres más, que sale Matías, para estar dentro de esa, como papelito, tómbola, tenía que haber conocido a Jesús desde principios de ministerio. ¿Qué significa? Voy a leer el verso. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Me siguen? Que habían más. O sea que hay un buen grupo de gente ya conociéndolo. Habíamos un grupo de gente ya siguiéndolo. Ya había un grupo de gente detrás de los milagros. Pero entre tanta gente y multitud está escogiendo a 12 para su equipo, para su ministerio. Y allí, sigo leyendo, a los cuales también, y dice la pizarra, también llamó como apóstoles. Entre ellos, comienzo la lista de los discípulos en el verso 14. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacob, Juan y Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas el hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahí tienen una buena lista de los discípulos que él está escogiendo. Y lo más interesante, preste atención lo que dice el verso 12, que antes de escoger lo que está haciendo, gracias por su entusiasmo, antes de escogerlo está ¿qué? Orando. Mira qué importante es buscar dirección a la hora de tomar decisiones en la oración. Eso es otro discipulado sobre tomar decisiones. Lucas capítulo 9, sigo la hoja. Gloria a Dios. Lucas capítulo 9 le va a dar autoridad sobre los demonios y poder para sanar a los enfermos. Cuando usted va ahora a Lucas capítulo 10, vaya un momentito a Lucas capítulo 10 que no lo dice la hoja. Gloria al Señor. Cuando usted va a Lucas capítulo 10, ¿qué dice arriba? ¿Misión de cuántos? Ahí lo tienes. Ve que había mucha gente siguiéndole, estoy incluyendo mujeres. Misión de los 70, pero en Lucas capítulo 9 se le está otorgando autoridad a los discípulos sobre los demonios y poder para sanar a los enfermos. Ese es el poder que la iglesia también tiene. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ese es el poder que la iglesia, si lo puedes leer allí, vaya conmigo a Lucas 9.1. Lucas 9.1, una página atrás. Qué lindo se escuchan las hojas de la Biblia. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Y sobre todos los para sanar enfermos. Después allí, aleluya, lo sigue leyendo porque el verso 2 también lo comisionó para predicar el reino de Dios y sanar los enfermos. Mateo 6 y Lucas 11, los discípulos preguntan, enséñanos a caminar sobre las aguas. Enséñanos a limpiar leprosos. Enséñanos a restaurar vista y enséñanos a multiplicar panes y peces. Ahí lo tiene. Después lo buscan. Cuán importante es aprender a orar. ¿Cómo yo sé orar? El tema de la oración a otro discipulado. ¿Cómo yo puedo saber orar? Cuando leo la Biblia, porque la misma Biblia me va a enseñar cómo orar. Y el modelo más sencillo tipo bosquejo está en Mateo 6 con el Padre Nuestro. Así que en Mateo 6 y en Lucas 11, Jesús está enseñando a orar. Mateo 28, Marcos 16, eso está durísimo para predicarlo. Y Hechos capítulo 1, los comisiona a la gran asignación de predicar el evangelio que salva, que es el evangelio de Cristo. Así que el último capítulo de Mateo, el último capítulo de Marcos, Jesús se está despidiendo a 40 días después de la Pascua y allí presenta su salida en el monte Olivos al este de Jerusalén. Así que Jesús está en el monte de los Olivos y allí entrega Mateo 28, Marcos 16 y Hechos capítulo 1, que es ahí cuando dice, id y predicar este evangelio a toda criatura. Y también allí, en el mismo monte, antes de despedirse, al este del templo, le dice, recibirán poder. Dios mío. Cuando venga sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahí lo tienen, próximo punto, Hechos capítulo 2. Estos muchachos les hace falta la carga, la llenura, el poder, la autoridad, los dones
y el fuego del Espíritu Santo y son enviados a predicar el evangelio. Y desde Hechos capítulo 2 comienza la iglesia y la era del Espíritu Santo, lo que también llamamos la gracia. Vamos entonces a conocer a Pedro, y esto es a manera de introducción, ¿verdad?, que abraza un poco los 12 estudiantes. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a conocer a Pedro. Mira, ¿sabe lo que interesante que pudimos hallar en la Biblia? Que Pedrito encabeza las listas de los discípulos. Mateo capítulo 10, no vayan a la Biblia, lo hacen después. Mateo capítulo 10, verso 2, comenzamos con Pedro. Luego tenemos a Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Judas Tadeo, Simón el Celote, Judas Iscariote. Cuando voy a Marcos capítulo 3, versículo 16, volvemos a ver la misma lista. La lista un poquito puede variar el orden, pero no varía quien la encabeza. Así que tenemos a Pedro allí como encabezando la lista en Marcos. En Lucas capítulo 6, versículo 13, Pedro vuelve a encabezar la lista. Mira qué cosa linda. Y en Hechos capítulo 1, Pedro vuelve a encabezar la lista. Si usted puede ver, hay 3 grupos, gloria al Señor. Si usted puede ver, hay 3 grupos y en cada grupo hay un líder. Nunca olvide que el número 3, y lo hemos dicho aquí anteriormente, pero hay que repetirlo. Nunca olvide que el número 3 significa plenitud. El 12 significa gobierno, ya lo hemos hablado. 7 eternidad y perfección. El 6 significa hombre. 4 estabilidad, 2 balance, 1 es origen y etcétera. Eso es numerología, que yo creo mucho en la numerología porque en la numerología bíblica hay mucha profecía encerrada y todo tiene que ver y todo gira en torno a Cristo. Eso es otro discipulado. Pero aquí tenemos 3 grupos, como si fueran 3 células. El primer grupo lo dirige Pedro. El segundo grupo, ¿quién lo dirige y quién lo cuida? Felipe. Es una cosa linda. Y el otro grupo, Jacobo. Impresionante cómo tenemos que cuidarnos y cómo tenemos que estar unidos. Pero el primer grupo del que estamos viendo en la tabla, de allí es donde aparecen los íntimos de Jesús. Los íntimos de Jesús. Déjame leer las 2 líneas que están abajo en la misma hoja. Los 4 del grupo 1 eran pescadores, o sea que esos 4 que están allá arriba en toda la tabla son pescadores. Los 4 son de Capernaum y formaban 2 grupos de hermanos. Mar Mediterráneo, Río Jordán, Mar Muerto, Mar de Galilea. Aquí está, aquí, en este borde aquí, ahí está si me sigues no te pierdes, Capernaum. Ahí es donde Jesús está conociendo a estos 4 pescadores, que de hecho no creen en él. Ese no es el Mesías. Pues Jesús se muda, atiéndeme, Jesús se muda a Capernaum a estudiar. Es aquí donde hay una gran sinagoga, que yo estuve allí, impresionante, y Jesús que está allí estudiando, que es un lugar un poquito más avanzado y demás, estudiando, Jesús estudiando. ¿Qué significa eso? ¿Que me está retando a estudiar? Jesús siendo el Hijo de Dios, que carga la revelación directa del Padre. Juan capítulo 10, Jesús dice, la palabra que yo digo no sale de mi propia boca, mi Padre me la da, es quien hace la obra. Pues Jesús está en Capernaum y allí, en ese borde, está conociendo estos 4 pescadores. Simón es el mismo que Pedro y es lo mismo que ¿quién? Que Cefas, es la misma persona, gloria a Dios. Lo que cambia es el idioma y hay un código bíblico poderoso aquí que vamos a discutir, aleluya, con relación a estos cambios de nombre. Quiero resaltar que Bartolomé está en la tabla, entre paréntesis, es el mismo que ¿quién? Que Natanael. Y Mateo, si usted lee en los evangelios que dice Mateo o dice Leví, es la misma persona, gloria a Dios, es este cobrador de impuestos. Gloria al Señor. Cuando dice Simón el Celote, Celote era un grupo de guerrilleros. Era como si fueran los terroristas de ahora. Esta gente eran rebeldes y estaban en contra de la política romana. Ellos querían destruir, le hacían protestas. Mira el tipo que Jesús escoge. Un rebelde, guerrillero y terrorista que no quiere saber de Roma.
y mucho menos del tax romano. Este tipo es tan peligroso que no soporta un romano y mucho menos el impuesto romano. ¿Y tú sabes quién está dentro del grupo? ¿A quién él no soportaría dentro del grupo? A Mateo. No va a soportar a Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo cobraba impuestos romanos. Qué cosa linda para integrar una congregación donde aquel no se lleva con aquella. Jesús está escogiendo un tipo peligroso. Y cuando imagino este hombre, me escogieron a mí, vamos para allá, vamos para ese grupito. Pero cuando entra se da cuenta que hay un cobrador de impuestos en el grupo. Es como que Wilfredo no se lleva con Miguelino y los dos perseveran en Arca. Me bendijo eso. Yo, wow, cómo Jesús está uniendo dos que no se llevan. Sí, porque siempre estamos mirando a Judas Iscariote, que es más terrible, sí, pero vamos a estudiarlos todos para que tú veas que uno de los más terribles también es Pedro. Pedro, Juan y Jacobo forman parte del círculo íntimo de Jesús. Yo invito a que usted vaya después a Mateo 17, que están invitados al monte de la transfiguración. Yo invito a que vayan a Marcos capítulo 5, 37, que también lo va a ver allí. Estos tres hombres, Pedro, Juan y Jacobo, están invitados a la casa de Jairo. Los demás se quedaron afuera, aunque levanten la trompa. Aunque murmuren, se les tillen los dientes, se muerdan la lengua y estén botando fuego humo por los oídos. Jesús dijo, ustedes se quedan afuera, Pedro, Juan y Jacobo, vengan conmigo a casa de Jairo, cierrame la puerta, Jairo en comunión, talita cumi. Mira qué clase de experiencia y qué vida íntima tenían estos muchachos, sin olvidar, aleluya, la experiencia del monte de la transfiguración, que tuvieron el privilegio de ver a Moisés y a Elías. Vamos a conocer más de cerca al Pedrito y vamos a ver cómo Jesús le toca adiestrar, entrenar y romper caracteres, moldura y una nueva formación. Número 1, estos 12 discípulos carecían de entendimiento espiritual. Son gente que tú le dices las cosas de atrás al derecho y no entienden. Se lo dicen en español e en inglés tampoco. Le dibujas, le haces drama. Se lo dices a voz alta y a voz bajita, con cariño y de lejos y de cerca y todavía no entienden. Eso eran los 12. Que Jesús enseñaba. Y te voy a decir algo. Ahora tenemos fotocopia, pizarra, proyector y un montón de cosas para que la gente aprenda. Porque hay 8 inteligencias múltiples. Hay 8 maneras de aprender. Y Jesús no tiene un PowerPoint. No tiene fotocopia ni pizarra y tampoco tiene un proyector para ayudar en la enseñanza. Y está escogiendo, tras que eran fuertes de carácter, poca escolaridad, tenían el entendimiento cerrado. Que había que darle una educación bien de leche, empezando elemental. Y muchos de ellos hacían hasta tantas preguntas y Jesús rascándose la cabeza. Dios mío, lo que he escogido. Punto número 2. Hermano, ¿tú sabes lo que nos enseña esto? Que usted como líder tiene que tener ¿qué? Paciencia. Decíamos el sábado en la clase de UCIS, atiende, que todo maestro, no está solamente maestro de escuela bíblica, maestro de química, biología, música, cualquier maestro. Y tú como papá también tienes que tener ciencia y paciencia. Ciencia es conocimiento, que tú domines la materia. Porque si yo doy biología y no domino, ¿verdad? Francés, yo voy a dar biología. Tú vas a ofrecer y vas a enseñar según la materia que dominas. Si dominas la cocina, pues enseñas cocina. Por tanto, si tú tienes ciencia en la cocina, ciencia es conocimiento. Conocimiento en química, en física, en inglés, en francés, en portugués, en Biblia, tienes que tener ciencia y paciencia. Paciencia cuando la gente no te entiende, paciencia cuando levantan la mano, paciencia cuando preguntan 3 veces, paciencia cuando un estudiante no pasó el examen, paciencia cuando lo tienes que repetir por 8ª vez. Punto número 2, no eran humildes. Lo más difícil es trabajar con alguien orgulloso. Lo mejor para poder trabajar, hacer crecer los ministerios es con gente humilde, gente que se deja corregir. Pero cuando decimos aquí yo lo sé todo,
cuando te cierras y la copa está sellada, porque ya tengo trayectoria y tengo 4 experiencias y me he leído 7 libros y qué sé yo, me conocen en Centroamérica, hay gente que se esponjan. Es mejor trabajar con gente humilde y pocos talentos que tengan muchos talentos y no sean humildes. Porque hay gente que no son humildes y lo demuestran cuando tú le presentas un no. Cuando le presentas un no, ponen cara, revuelcan el cielo, te atacan por Facebook y es una murmuración y todo es una incomodidad. Estás atacando su orgullo. Así que la humildad nos hace crecer y los 12 frente a Jesús eran cascajabias. No eran humildes. Está en Mateo 20:20, después lo buscan. Marcos 9:33, después lo buscan. Lucas 9:46, que mucho hay que trabajar con estos 12. Y a Jesús le tomó, no es que se tardó, porque Jesús no se tarda, le tomó 3 años de preparación. Que hay personas que, aleluya, quieren mucha exposición, pero poca formación. Queremos ministrar, pero no me quiero educar. Jesús estuvo formándose 30 años para 3 años de ministerio. Y hay gente que se quiere formar 3 años para predicar 30 años. Así que Jesús estuvo con ellos ahí formándolo. Punto número 3. Ay, Dios mío, esto sí que es difícil. Carecían de fe. Mateo 6:30, Mateo 8:26, Mateo 14:31 y Mateo 16:8, ¿cuántos se gozan? Cosa difícil, no creen. Y para poder creer en esta etapa de corazón endurecido, hay que hacer que crean hasta por los ojos. Porque quien no crea por los oídos tiene que creer por los ojos. Y por eso es que ahí vienen los milagros. Porque la fe entra por el oír. El primer paso es poder creer por oído, a través de la palabra. Y si no creen, tu hijo, el vecino, la vecina, el compañero de trabajo, cónyuge, si no creen a través de una prédica, que crean a través de los milagros. Por eso es que Jesús constantemente hacía milagros y milagros. Hermano, con una sola palabra de Jesús a mí me basta por el gesto de mi vida. A mí no me hace falta una experiencia semanal. Que son buenas porque fortalecen. Pero con una nada más que Dios me dé, con un cantazo que Dios me dé, con un estrujón que Dios me dé, con un sello del Espíritu Santo, con un calentón del Espíritu Santo que a veces lo siente, con una promesa bien dada, bíblicamente hablando, a ti te repara por el gesto de tu vida. Su palabra es tan poderosa que con un soplo nada más te da vida. Es más, Moisés, ¿tú sabes cuántos milagros vio Moisés y el pueblo seguía claudicando? Con tan solamente ver que cambió el agua en vino es suficiente. No me muestres más nada, ya se acabó, eres tú el Mesías, ya, con eso ya se acabó. Y con todo eso seguía limpiando leprosos y no creían en él, caminó sobre las aguas. Eso es un fantasma, Mateo capítulo 14. Limpiando la vista. Él no tiene ni que tampoco escupir en la tierra para hacer lodo. Y tras que más de 40 milagros, tiene más de 35 parábolas. Y con todo y eso, muere y resucita. Y la gente sigue sin creer. Y el que no crea se lo pierde. Porque tú recibes cuando crees. Y serás levantado si te mantienes creyendo. ¿No está la gente que cree? Jesús en Juan capítulo 11, siento la presencia del Señor. Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees, serás la gloria de Dios. Y aun que mueran, si creen, vivirán. Así, próximo punto. Ay, qué difícil es trabajar con gente que no comprometida. Gloria a Dios por ustedes que llegaron hoy. Aunque hay gente comprometida que no pueden llegar. Es bien difícil trabajar con gente desganada que pueden dar más y dan menos y están en el conformismo. Jesús también tiene de frente poco compromiso. Marcos 14:50. Y carecían de poder. Por eso es que le otorga la promesa del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, verso 8. Y al mismo tiempo le da poder en Lucas capítulo 9. Vamos entonces, que esto te va a gustar. Vamos a conocer los diversos Simón en los evangelios. Mira qué interesante para que no te confundas de persona. Tenemos a Simón Pedro Cefas, que es el que está en pizarra y el que estamos estudiando hoy. Este Simón es discípulo. ¿Ok? Y es hijo de Juan, traducido como Jonás. Para que usted tenga evidencia bíblica y después lo pueda buscar y allí pueda saborear la Biblia, vaya a Mateo 16:7 y después pueden ir a Juan 21:15 al 17. Aquí tiene material para que elimine la aplicación de Netflix. Así que este es el Simón que estamos estudiando, estudiante de Jesús. Vamos a ver otro Simón que aparece en los evangelios para que no te confundas. Tenemos un medio hermano de Jesús, por si no lo sabías,
después de Jesús, Miriam tuvo más hijos, que es María, la novia o esposa después de José. Así que Jesús tuvo hermanos. Recuerden que Jesús es primogénito de María, unigénito de Dios. Jesús tuvo un hermano por parte de Miriam que se llamó también Simón. ¿Cuántos me siguen? Próximo, este te va a gustar. Hay un Simón que es padre de Judas Iscariote. Pero aquí pudimos descubrir en Juan 6:71 que el papá de Judas Iscariote se llamaba Simón. Hay un Simón en Betania. Está durísimo esa historia, gloria. Mateo 26. Este hombre recibe la sanidad de Jesús. Ya no tiene lepra, que en realidad sería Simón el ex leproso. Ya no tiene lepra, se predicó aquí. Y Simón prepara un banquete. Está tan contento y agradecido que ese Simón en Betania está aquí. Monte Sión, Monte Carmelo, Betania está al este, casi llegando al Jordán. Y allí en Betania vive Lázaro, el amigo de Jesús, Marta y María y un tal llamado Simón que era leproso. Y Jesús lo sanó, él recibió tanta restauración que este hombre prepara una comida. Y en aquella comida hay diversas velas invitados, están los 12, con Jesús son 13. Ahí está Lázaro, el que había muerto, son 14. Está Marta y María, son 15, 16 personas. Más Simón el leproso, hay cerca de 16, 17 personas en esa casa comiendo. ¿Alguien se acuerda lo que pasó en aquella tarde? Aquella mujer rompió un perfume a los pies de Jesús en casa de Simón. Así que este es el Simón leproso en Betania. Imagínate un fariseo invitando a Jesús a comer a su casa. Métase a Lucas capítulo 7 del 36 al 40. Un fariseo invitando a Jesús a comer un fariseo, hermano. Wow. Y ese fariseo se llama Simón. Y el último, ¿alguien se acuerda de ese Simón del que voy a hablar ahora? Un africano de Cirene ayuda a Jesús a cargar la cruz. Y este hombre que lo toman en la multitud porque Jesús está cansado. Y entre Jesús y Simón el Cirene de África están cargando la cruz las últimas millas. Porque él se cansó. Jesús se cansó, es un ser humano. Es un Dios vestido de hombre. Y este Simón también tiene ese nombre porque es un nombre muy común. Y es tan común que Jesús le cambia el nombre. Ponga la mirada en Mateo 16. Vamos a Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién decís los hombres que es el Hijo del Hombre? Gloria al Señor. Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Bienaventurado tú eres, Simón, hijo de Jonás. Ahí lo tienen. Jonás es como si fuera Juan, pero está traducido. Lo acabo de leer. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Óyeme bien el 18. Y yo también te digo que tú eres ¿quién? Pedro. Le están cambiando el nombre. ¿Por qué? Porque te acabo de presentar que hay demasiados Simón en Israel, en los evangelios. Mira todos los Simón que hay. Y Jesús le dice: ya, se acabó, ya no eres Simón, ahora tú eres Pedro, que Pedro significa piedra. Dice allí, debajo de Simón de Cirene, Pedro, ¿me siguen? Debajo del punto del africano de Cirene, Pedro significa piedra, en griego es Petros, pedazo de roca. Cefas en arameo. Juan 1:42, Primera de Corintios 1:12, Pablo habla de Pedro con el nombre de Cefas. En una ocasión, después lo buscan allí en Primera de Corintios, Pablo dice: unos son de Apolos, unos son de Pablo, otros son de Cefas, pero yo digo que soy de Cristo. Ese es Pablo hablando allí en 1 Corintios. En otras palabras, Pablo está mencionando 3 íconos, 3 predicadores del momento. Tienen una cantidad de seguidores en Grecia y en toda Israel, y Dios usándolo poderosamente. Miren lo que dice el próximo punto, esto es bien importante. El cambio de nombre otorgaba un cambio de conducta según el propósito de Dios. En otras palabras, le acaban de cambiar el nombre. Lo acabo de decir. Aquí arriba son las colinas de Golán.
Le acaban de cambiar el nombre, ya usted lo sabe, de Simón, que es muy común, a Pedro, que es lo mismo que Cefas. Aquí arriba están las colinas de Golán. Preste atención, que es lo mismo que Cesarea de Filipo, verso 13. Es lo mismo. Ahora, se le llaman las colinas de Golán porque esas colinas hacen frontera con Siria. Si tú cruzas esa línea, ya tú estás fuera de terreno de Israel y tú estás en peligro. Porque una vez que tú pases la montaña, tú estás en terreno extranjero, en otro gobierno, otra política, y allá arriba pues gobierna, controla y domina la constitución de Siria. Por eso es que ellos no podían. Jesús los llevó al borde del límite de sus tejenos. Esto es impresionante. Y caminando 60 kilómetros. Llega hasta las colinas de Golán, que es el borde de los tejenos de Israel, porque te digo que eso es frontera, colindancia, no sé qué otro nombre usted lo pueda conocer. Oye lo que pude descubrir parado allí. Aquí comienza el nacimiento del Jordán. A veces Jesús le decía a Simón, mira Simón, y a veces le decía a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que este hombre presentaba al viejo hombre, Jesús le decía, Simón, en otras palabras, no retrocedas. Cada vez que Jesús le decía a Simón, le estaba diciendo, ¿le estás dando para atrás a tu álbum? ¿Te estás comportando como eras? Mata a ese viejo hombre. ¿Volviste otra vez con tu carácter, con tu lengua, con tus mentiras, con los vicios del ayer? Volvemos otra vez después de conocer a Cristo, después de tanta experiencia, después de tanta Biblia, tanto campamento, tanto retiro, tanta vigilia, tanta palabra pastoral, tanta oración, y volver atrás y a comportarme como un hombre inmaduro y una mujer malcriada. Yo me imagino cada vez que Jesús le decía a Simón, Pedro, te tenía que estar, me está hablando como, estoy mostrando un viejo hombre. Cada vez que Jesús le decía a Pedro, estaba proyectando a su futuro. Dios santo, qué cosa poderosa. Yo leí eso 2 veces y yo casi lloro en mi oficina. Pues yo sentía a Dios, qué poderoso está esto. Cada vez que le decía a Pedro, le estaba diciendo, estoy confiando en ti, te estoy cambiando. Voy a entregarte llaves del reino y en ti comienzo la iglesia. O eres Simón, el que retrocedes, o eres Pedro el que avanza. Y cuando yo leía eso, me acuerdo cada vez que ustedes me dicen pastor. Cuando yo escucho la palabra pastor, a mí me reta, me asusta, me cambia la conducta, me organiza. Pastor, yo no lo merezco. Pero cuando escucho la palabra pastor, no lleno los zapatos, pero tenemos que crecer para dar ese grado. Y cada vez que yo leía eso, Jesús le decía a Pedro, proyectando a su ministerio, retándolo a cambiar. Cuando yo escucho que Jesús le dice Pedro, está proyectando en él futuro, formación, cambios, crecimiento, confianza en lo que le va a entregar la iglesia. ¿O eres Simón? Tú sabes que lo mismo pasó con Jacob. Le cambiaron el nombre. Dios mío, el ángel le dio 2 vueltas. Se acabó. Ya tú no eres Jacob el usurpador. Ahora es Israel, padre de multitudes. Si este hombre, capítulos más adelante, se convierte como un niño, chango, engreído, en vicio, en tonterías, pues entonces que Jacob, si le dicen Jacob lo van a asustar, estás retrocediendo. Si te dicen Israel, estás avanzando, porque hubo un cambio. Y lo mismo pasó con Saulo a Pablo. Hay un cambio. Vamos entonces ahora a leer eso como asignación. Ahí tienen una lista de bendición de eventos de Pedrito. Lucas 4:38. Sanidad de la suegra de Pedro. Aquí Pedro comienza a conocer los milagros de Jesús. Pedro comienza a conocer quién es Jesús porque está entrando a su casa para atender a una suegra. Lucas 5:1, ¿me siguen? Lo llaman pescador de hombres y vive la primera pesca milagrosa.
allí cuando le dicen en Lucas capítulo 5, boga mar adentro, no le sale la pesca, Pedro está cansado, Pedro está frustrado, quiere soltarlo todo, está limpiando las redes ¿de qué? De caracoles, de piedra, de desperdicio, de algas, hay de todo menos peces. Pero Jesús llega a su encuentro. Mateo 14, 29 al 31, Pedro camina sobre las aguas. Es un atrevido, pero caminó en fe. Se hunde porque presentó miedo. Se hunde porque quitó la mirada de Jesús. Mateo 16, 33, Pedro discierne en el Espíritu que Jesús es el Cristo y recibe las llaves. ¿Dónde? En las colinas de Golán, que ya lo expliqué. ¿Cuántos me siguen? Mateo 16, 21, en la parte negativa, Pedro trata de evitar el viaje hacia Jerusalén y Jesús reprende a Satanás. Ahí no es Pedro, ahí es Simón. Sí, ¿se acuerdan cuando Jesús dice allí, después lo buscan, que Jesús dice, tengo que ir a Jerusalén a morir? Y ahí viene Pedro, lo saca aparte, maestro, no lo haga, está evitando. Están acá arriba en el norte, aquí está Jerusalén, y está en el norte, y Jesús tiene que bajar a Jerusalén, y Pedro trata de evitar ese viaje. Ese es el propósito de muerte y resurrección, y Jesús lo siente en el Espíritu y señala a Pedro, pero reprende a Satanás. Mira qué interesante. Jesús no dijo, te reprendo, Pedro, pero está mirando a Pedro. Mira, Pedro, quítate, Satanás. ¿Cómo Jesús en el Espíritu se da cuenta que está siendo manipulado y zarandeado por Satanás? Te tienes que enterar cuando el espíritu maligno o el adversario te está atacando. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es tu hijo, no es tu esposo, no es el vecino, ni el jefe. Es el enemigo que está dando vuelta tratando de traer un pesar y un atraso a tu familia, a tu ambiente espiritual. Y tú con autoridad lo reprendes fuera. Soy hijo de Dios. Y con autoridad y poder limpia los aires. Mateo 17, Pedro turbado quiere hacer 3 enramadas en el monte de la transfiguración. Aquí aparece Moisés y Elías. ¿Alguien se acuerda de ese evento? Y Pedro bien emocionado, vamos a hacer 3 enramadas, son 3 tabernáculos. Y él quiere preparar 3 lugares para que estos 3 íconos se acomoden. De momento desaparece Moisés, desaparece Elías, queda Jesús en el medio, a él oíd. Pedro recibe una gran lección de un enfoque a Jesús. No te turbes, cuidado con la idolatría, no es Moisés, tampoco Elías. Mateo 18, 15 al 22, Pedro recibe la lección del perdón. Es aquí cuando le dicen, tienes que perdonar 70 veces 7. Mateo 26, 35 y Lucas 22, 33, Pedro no cumple lo que promete. ¿Alguien se acuerda lo que Pedro promete y no cumple? Estoy contigo hasta el último día. Estoy contigo hasta la muerte. Y si tengo que caer preso, que así sea. Y cuando empezó la murmuración en el pasillo 8, se asustó y salió cogiendo. Así que Pedro allí no cumple lo que promete. Ahora, ¿quién es el que promete y cumple? Dios. Por eso estamos aquí. Sigo. Marcos 14, 37. Pedro se queda dormido. Ay, Dios mío, este Pedrito. Se quedó dormido en la vigilia de oración. ¿Y Jesús qué le dijo? Mira, tú no puedes orar conmigo 1 hora. Levántate, mi hijo. Vamos, Pedro. Vamos a orar, que estoy aquí en el Getsemaní, ahí abajo, ahí en la falda, en un jardín. Bien bonito. Así que Pedro es terrible. Pedro se quedó dormido. Ahora viene la peor parte, que esto lo sacudió. Mateo 26, 69, Juan 18, 25. Pedro, ¿qué? Niega a Jesús 3 veces. Y fue advertido. Una profecía directamente hacia él y con nombre y apellido. Gloria a Dios. Lucas 18, 28. Pedro y la gran lección. Lucas 18, 28. Llévense un solo verso de allí. Lucas 18, 28. Mira qué cosa linda. Para aquellos que están abrazando las posesiones y se quieren acomodar en este mundo. He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Pedro le dice, nosotros dejamos todo. Casa, barca, oficio, Capernaum, la aldea, la gente que nos conoce, el rincón del norte, lo hemos dejado todo por seguirte. Mira lo que Jesús dice en el 29, cosa linda. De cierto os digo que marquen ese verso para que lo abrace. Mira lo que Jesús dice. No hay nadie que haya dejado casa.
bendito sea tu presencia. Padre, hermano, mujer, hijo, por el reino de Dios. Ahora viene la recompensa. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No hay algo que tú hayas perdido que no vayas a recibir recompensa. Jesús dice, todo lo que tú has perdido es poco a lo que vas a ganar. ¿Me entienden? No tan solamente, Jesús le dice, no tan solamente en este tiempo, bendita sea tu presencia. No tan solamente lo que vas a recibir aquí conmigo en tiempo contemporáneo, en vida humana, sino lo que tú vas a recibir en vida eterna. Dios mío. Jesús le está diciendo a Pedro un pisco labio de lo que va a recibir. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conoce todas las recompensas. Y como Jesús sabe todo lo que hay en el cielo, le dice, aguanta lo que perdiste. Que perdiste esposo, familia, casa, comodidades, buenos tiempos. Si aguantas esta tribulación, 2 Corintios 4:17, es momentánea, que produce un eterno y peso de gloria. Lucas 22, ay Dios mío, ahora bien, lo van a asustar, Jesús alerta que Pedro será zarandeado por Satanás. Le dice, me pidieron el permiso, es que esto parece una película. Jesús le dice a Pedro, me pidieron el permiso para darte vueltas. Satanás te quiere zarandear, pero yo ruego que tu fe no falte. En ningún momento dijo, yo ruego para espantar a Satanás. Yo voy a orar para reprenderlo. Yo voy a orar para evitarlo. No. Jesús lo va a permitir, pero lo más poderoso, que en medio del ataque, guarde tu fe. Dios mío. Que tenemos que aprender a orar. Mateo 26:37. Pedro escucha la... Ay, que está duro, Dios mío. Pedro escucha la catarsis de Jesús. ¿Qué clase de privilegio? ¿Cuál fue esa? Jesús llama a Pedro y le dice, mi alma está triste hasta la muerte, quédate aquí, que me van a traicionar. Da 4 pasos más adelante, bien escondido en el jardín, y ahí es cuando suelta, pasa de mí esta copa. Juan 6:68, Pedro expresa la gran verdad. Me perdonan, pero hay que ir a ese verso. Vayan ahora a Juan 6:68, Juan 6:68. Maestro, ¿pero a dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna, qué cosa más linda. Ahí está la gran verdad. Juan 13:6, Pedro discute. Ay, Pedro es terrible. Empezaron a discutir. No, que no me lave los pies. No, que te los tengo que lavar. No me lave los pies, que te los tengo que lavar. Métanse ahí para que usted vea la discusión que Pedro tiene con Jesús. Qué atrevido. Juan 18:10, Pedro corta la oreja derecha de Malco. Hubiera puesto Simón, siervo del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan de ese evento? Que fueron a apresarlo y Pedro sacó una navaja y ya tú sabes lo que pasó allí. Y Jesús por misericordia le restaura la oreja derecha. Y Pedro le dice, baja la navaja, porque le está citando Torá. Jesús le dice, lo que siembres coseche, si matas con navaja, si matas con hierro, a hierro te matan, baja la navaja. Juan 21:7, Pedro rasga sus vestidos en el mar de Galilea cuando se da cuenta que es él. Esto es después de resurrección, en la segunda pesca milagrosa. Como Jesús tiene un cuerpo transfigurado, está diferente, no lo reconocen, y cuando se dan cuenta que se rasga el vestido, se tira al agua y pone la frente en la arena. Jesús le hace 3 preguntas. ¿Cuáles son las 3 preguntas? ¿Me amas? Ahora vamos para el libro de los Hechos, que ahora está lleno, está empoderado. Se supone que ya no haya un más Simón. Ahora sí que lo vemos totalmente diferente, pero duro. Miren esto. Hechos 2, Pedro discierne el Espíritu Santo. Cuando se metió el viento Gesio, el Espíritu Santo en aquella casa, se levanta Pedro y dice, ese es el Espíritu Santo, Joel lo profetizó. Y Cristo lo confirmó. Un profeta citando a otro. Pedro citando a Joel. Hechos 2:38. Pedro predica su primer... yo no sé qué bosquejo tenía. Pero no hay pantomima, no hay un piano de fondo, ni tampoco te están proyectando el versículo en un televisor. Y en un solo sermón se está ganando 3,000 personas en Hechos 2:38. ¿Qué clase de ministerio tiene ese hombre? Hechos 3, del 1 al 10. Pedro manifiesta el primer milagro de los apóstoles. ¿Cuál fue? El cojo. Muy bien, allá en el templo, la puerta hermosa.
Hechos 4:4. Pedro predica el evangelio a 5,000 hombres. Esto es como si fuera un estadio. Hechos 4:5. Pedro manifiesta autoridad, poder y denuedo en el concilio. El Sanedrín dice, pero ¿quién es este? ¿Y cómo? ¿Por qué habla con tanto vocabulario, tanto denuedo? Pero este hombre es pescador del norte. Este tipo no tiene escolaridad, no tiene título. ¿Cómo este hombre puede hablar con tanta elocuencia? El Espíritu Santo. Ananías y Zafira mueren frente a Pedro. ¿Por qué? Corrupción. Mintieron al Espíritu Santo. Pedro, eso está en Hechos 5. Vamos a Hechos 9:36. Pedro resucita a Tabita. ¿Quién es esa? Dorcas, discípula en Jope. Hechos 10. Pedro visita a Cornelio y cae el derramamiento del Espíritu Santo. Esto es como un segundo Pentecostés en casa de un gentil. Y cuando Pedro se mete a casa de Cornelio, que eso queda por acá. Aquí está Jope, por aquí está. Aquí está Jope y por aquí está Cornelio. Tuvo que caminar hasta allá al norte. Y Pedro dice, en realidad no hay acepción de persona. El Espíritu Santo también para los extranjeros. Y cerramos la noche. Hechos 12:6. Pedro es librado de la cárcel. Dale un aplauso al Señor en esta noche.